Hola, hoy le muestro cómo realizar esta maceta con figura de elefante. Este es el bote que voy a reutilizar. Alrededor mide 50 centímetros y de alto 16 centímetros. Puedo utilizar cualquier bote con estas medidas aproximadas. Recorté un pedazo de unicel, es de un empaque, mide 10 centímetros por 10 centímetros, de ancho 7 centímetros. Recortamos en forma redonda. Recortamos telas absorbentes como las toallas viejas. Doblamos y acomodamos al centro del bote. Amarramos con un cordón. Otro pedazo de tela o de toalla vieja, doblamos a la mitad, acomodamos encima y amarramos con un cordón. Aquí está amarrado, es para darle volumen. Formamos dos orificios a esta altura, 2 centímetros de separación en la orilla y pasamos un cordón. Amarramos el unicel a esta altura, 1 centímetro de separación de la orilla del bote. Recortamos un alambre de 22 centímetros, doblamos de esta forma, acomodamos al centro y una separación de 2 centímetros del unicel. Recortamos dos alambres de 45 centímetros, acomodamos así. Y damos esta forma. Rebajamos el unicel del centro hacia el alambre. Acomodamos las orejas en los lados, en el unicel. Formé otro orificio en este lado, pasé un cordón para amarrar la cabeza, que no se mueva. Recortamos tela absorbente como las camisetas viejas, las toallas viejas, con la medida de la cabeza alrededor, las orejas y esta pieza alrededor, dejando 1 centímetro más hacia adentro y 1 centímetro más en la base. También recortamos tiras de la tela para esta pieza. Humedecemos la tela, exprimimos bien
y mezclamos una medida de arena y una de cemento afinado o tamizado. Ponemos la tela. Acomodamos la tela con la mezcla. Comenzamos aquí en la cabeza. Retiramos este alambre. Estiramos bien la tela, podemos recortar el sobrante. Y acomodamos el alambre. Sostenemos la cabeza con un plástico alrededor o un pedazo de tela. Continuamos este lado. Dejamos 1 centímetro hacia adentro. Y así acomodamos alrededor. Sostenemos con pinzas alrededor. Unimos estas dos telas. Le puse una pinza. Ahora acomodamos la tela en las orejas. Sostenemos con esta pinza de aquí. Recorté tela en esta pieza. Sostenemos con pinzas alrededor. Hacemos lo mismo aquí. Sostenemos esta pieza con una piedra o un plástico y ponemos el sobrante de la mezcla. Acomodé 2 alambres de 10 centímetros cada uno en los lados. Dejamos 6 centímetros hacia afuera. Dejamos secar 4 horas en la sombra. Formamos la mezcla 2 medidas de arena y una de cemento afinado o tamizado. Esta es la consistencia.
Retiramos el plástico, las pinzas, formamos el orificio. Puede utilizar un cuchillo caliente para formarlo. Lo puede realizar antes de poner toda la mezcla. Ahora humedecemos toda la pieza y aplicamos la mezcla. Así aplicamos toda la mezcla en la pieza, una capa delgada. Con una brocha húmeda emparejamos la mezcla en toda la pieza. Aquí sostenemos con una piedra un plástico y formamos los colmillos. Envolvemos el alambre dándole la forma. Dejamos secar por 24 horas en la sombra. Acomodamos en esta posición, recortamos los tubos del papel higiénico a la mitad. Humedecemos aquí, ponemos mezcla para emparejar la base, dejamos el espacio del orificio. Acomodamos las 4 piezas del tubo de papel higiénico. Rellenamos los tubos con la mezcla. Dejamos secar 2 horas y después retiramos el cartón. Unimos las 2 piezas con la mezcla. Dejamos secar por 24 horas en la sombra. Después de 24 horas, lijamos la pieza. Mezclamos cemento y agua y aplicamos en toda la figura del elefante. Con un pedazo de tela formamos la colita del elefante y la pegamos aquí.
Este es el orificio de la maceta. Primero pinté toda la pieza en color blanco y después en color gris. Aquí 2 puntitos en color negro. Pintamos los ojitos, los colmillos. Utilicé pintura esmalte para exteriores. Aquí pinté en color negro. Y así queda lista. Espero les guste. Y les invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos. Muchas gracias por ver el video.